Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Él es el Rey, Cristo Rey victorioso.
Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey, tú eres el Rey, el Señor eres tú, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo, eres el Rey, eres el Rey, eres mi Rey de reyes, Señor de señores. De la tumba se levantó, hoy es Señor. Aplaude la grandeza de nuestro Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Un saludo cordial a todos ustedes, estimados hermanos, hermanas y amigos que en esta mañana nos acompañan para meditar en la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde leer en el capítulo 21 de Apocalipsis. Así que, por favor, invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 8. Y así dice la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al versículo 8. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente
de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Que Dios mismo nos permita reflexionar en su palabra. Oremos, hermanos. Señor Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por el privilegio y por el honor de poder leer tu santa palabra. Y a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos conocerte a ti. A través de tu palabra, Señor, nosotros podemos comprender nuestra necesidad de manera más clara. A través de tu palabra, Señor, nosotros podemos entender también, bendito Señor, cuál fue el trabajo que realizó nuestro Señor Jesucristo. Bendito Rey, durante estos minutos somos conscientes de nuestra necesidad apremiante de ti, Señor. Por esa razón nos acercamos y pedimos, Padre, por favor, nos enseñes tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que todos los que estamos leyendo tu palabra podamos concentrarnos, podamos evitar cualquier tipo de distracción, de tal manera, Señor, que podamos estar en comunión contigo a través de tu santa palabra. Permite que seamos, Señor, humildes y sencillos de corazón, de tal manera que obedezcamos, Señor, para nuestro beneficio y para tu gloria, tu santa palabra. Enséñanos, Padre, es nuestra súplica, mientras nos acercamos delante de tu presencia, orando en el glorioso y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Realmente no podemos imaginar cuán diferente es este mundo al mundo al que Dios creó la primera vez. Es difícil imaginar el impacto que nuestra rebelión en contra de Dios produjo como consecuencia en nuestra naturaleza, en nuestro mundo. No conocemos la belleza celestial del huerto del Edén, del cual disfrutaron Adán y Eva. Claro, en nuestro mundo tenemos lugares bellísimos y hermosos, pero nuestra rebeldía, nuestra caída y nuestro pecado lamentablemente introdujeron la corrupción en nuestro mundo y nos ha dejado a todos en una sensación de que las cosas no son y no están como deberían de ser. Lamentablemente, mis amados hermanos, el pecado nuestro y nuestro distanciamiento de Dios, nuestro pecado, ha sometido a nuestro mundo en la decadencia y en el caos, en el dolor y la enfermedad, en la frustración y el fracaso, en la enfermedad y la muerte. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Por eso la palabra del Señor, incluso aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 19 hasta el versículo 22, hablando del mundo, hablando de nuestra naturaleza, hablando de esta creación. Fíjese lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 19-22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La palabra del Señor nos dice claramente que nuestro mundo, nuestra naturaleza, está pasando momentos de angustia, metafóricamente hablando, angustia, como consecuencia de nuestra
de nuestra maldad, como consecuencia de nuestra rebelión, como consecuencia de nuestro pecado frente al Señor. No solamente nuestra naturaleza, si nos fijamos en los dolores, en las angustias y los sufrimientos que como seres humanos, todos, cristianos y no cristianos, ricos y pobres, niños y adultos, todos conocemos las enfermedades, todos conocemos el dolor, todos conocemos todo tipo de angustias. Y es por esa razón, incluso en el versículo 23 de Romanos capítulo 8, verso 23 dice, y no solo ella, haciendo referencia a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así es, mis hermanos, la realidad en la que estamos viviendo, la maldad y la corrupción imperante y los efectos en nuestro mundo nos hacen sentir de que las cosas realmente no son como deberían de ser, de que todo debe cambiar, de que el ser humano debe cambiar su actitud, de que nuestro mundo debe entrar en un proceso de renovación. Y saben, mis amados hermanos, Dios ha prometido en su palabra que todo lo que nosotros hemos tirado por la borda con nuestro pecado, que todas las desgracias y las ruinas que hemos causado por alejarnos de Dios y por vivir según nuestros propios criterios, Dios mismo ha prometido restaurar todo esto. Eso está aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y en esta ocasión vamos a meditar y el tema de nuestra reflexión es cielo nuevo y tierra nueva. En primer lugar, el pueblo de Dios en los cielos nuevos y tierra nueva. Versículo del 1 al versículo 2. Ese es nuestro primer punto. El pueblo de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. Versículo 1 y versículo 2. Lo voy a volver a leer y prestemos atención, hermanos. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, que es en la que estamos viviendo, dice, pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dios ve la situación en la que nuestro mundo vive. Dios ve que no hay ninguna área de la vida del ser humano que no haya sido afectada por el pecado y que esto haya traído todo tipo de males en nuestro mundo. Por eso Dios mismo, amados hermanos, promete restaurar todo. Y lo que acabamos de leer es una referencia también a la promesa del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 65, versículo 17. Y dice de la siguiente manera. Busquemos, por favor, Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y de esta renovación que Dios mismo por su poder va a realizar, el apóstol Pedro nos explica que se va a realizar a través del fuego. Segunda de Pedro, podemos buscar en nuestras Biblias, en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice así. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y en el versículo 12 dice también, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta renovación Dios mismo está preparando por fuego. Por eso, hermanos, cuando
nos concentramos aquí en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 1, Dios dice en su palabra que Él va a hacer, que Él mismo va a hacer, no va a ser el esfuerzo de los seres humanos, no es que el ser humano va a cambiar su mundo, que va a cambiar su historia, no, es Dios el que va a intervenir, dice, por eso vi un cielo nuevo y una tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Y este adjetivo nuevo quiere decir nuevo en términos de calidad, pero que tiene su origen en lo anterior. Hermanos, Dios no va a desechar su creación, Dios no va a destruir su creación, Dios va a renovar, Dios va a hacer nuevo su creación, pero partiendo de lo que anteriormente fue la creación. Esto es similar a lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. El Señor murió y al tercer día se levantó con un cuerpo glorificado. Lo mismo sucederá con nosotros, los creyentes. Moriremos en algún momento, pero resucitaremos en el día final con cuerpos glorificados. La esencia será la misma, pero serán cuerpos libres de corrupción, libres de maldad, libres de pecado. Entonces, eso mismo va a suceder también con nuestro mundo. Y otro detalle importante, aquí en Apocalipsis 21, dice, y el mar ya no existía más, y el mar ya no existía más. Esto se entiende simbólicamente. Cuando la Biblia habla de mar, el término mar significa, en primer lugar, separación. El término mar significa separación. Es un término que se utiliza para referirse a los pueblos alejados de Israel, de los pueblos muy alejados de Dios. Eso lo podemos leer aquí en Isaías, en el capítulo 42, versículo 10. Dice entonces la palabra de nuestro Señor en Isaías 42, versículo 10 y versículo 11 dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Versículo 12. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. El término mar es una referencia a pueblos muy alejados de Israel y por consiguiente a pueblos bastante alejados de Dios y del conocimiento de Dios. El término mar significa separación. El hombre está separado de Dios. El hombre está separado del conocimiento de Dios. Pero también el término mar en Apocalipsis simboliza caos y desorden. Simboliza caos y desorden y es precisamente el asiento y la fuente del mal. Esto lo podemos corroborar si leemos Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1. Hablando del mar. Apocalipsis 13, verso 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. La bestia aquí, que es uno de los secuaces de Satanás, simbólicamente hablando, sale del mar, simbólicamente hablando. Entonces, mar es sinónimo de caos, sinónimo de maldad. Lo mismo podemos ver aquí en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la que está sentada sobre muchas aguas. Por lo tanto, en Apocalipsis, el término mar simboliza caos, simboliza lugar de maldad, de donde surge la maldad. Es un simbolismo, mis hermanos. Pero no solamente eso. El término mar también simboliza
las aflicciones, el cúmulo de sufrimiento, el cúmulo de angustia y de desesperación que el pueblo de Dios atraviesa en este mundo caído, en este mundo lleno de maldad, injusticias y corrupción. El término mar entonces significa aflicción, sufrimiento. Y yo quiero que traigamos a la memoria la escena de Israel saliendo de Egipto. Ustedes se recuerdan, hermanos, Israel, por la gracia de Dios, obtuvo la libertad y todos contentos y gozosos con la mirada en la tierra prometida empezaron a salir para llegar al final a las costas del Mar Rojo. Tiempo después el faraón cambia de opinión y sale con los soldados. Salen a perseguir al pueblo de Dios. ¿Pueden imaginarse, hermanos? Podemos imaginarnos la aflicción y la desesperación, la angustia que cundió en el corazón de todos los hebreos, de todos los israelitas. De pronto, detrás de ellos vienen los esclavizadores, vienen los tiranos, los asesinos. Delante de ellos, más allá del mar, se encuentra la vida, las oportunidades, pero lamentablemente entre las oportunidades y ellos se encuentra el Mar Rojo. Imagínense esa escena, pero ¿quién es el que interviene para darle la libertad y la esperanza a los hebreos, a los israelitas? Es Dios mismo quien dividió el mar de tal manera que Israel pudo atravesar el mar. Entonces, Apocalipsis 21:1, cuando dice que el mar ya no existía, en el cielo nuevo y la tierra nueva, el mar ya no existía, esto quiere decir que en el cielo nuevo y la tierra nueva no existirá más la separación entre Dios y el hombre. Habrá armonía entre el hombre y Dios. También significa que la maldad, la corrupción y el pecado no estará presente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Por lo tanto, todo aquello que produce aflicción, dolor, desesperación, frustración al pueblo de Dios, todas las injusticias que el pueblo del Señor sufre, tampoco existirán. Tampoco existirán. Es por eso que aquí en Apocalipsis 21, versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está, Dios está haciendo todo nuevo, Dios está renovando todo, Dios está haciendo todo como debería de haber sido en el principio. Todo lo que en Adán y Eva nosotros hemos perdido, y todo lo que a diario seguimos perdiendo, Dios promete renovar. Dios promete hacer algo nuevo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito del cielo nuevo y la tierra nueva? El versículo 2 nos lo dice, hermanos. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Ahora, cuando la Biblia habla aquí de la santa ciudad, esta no es una alusión a Jerusalén, la capital de Israel. Esta es una alusión a la ciudad espiritual de Dios. Hermanos, fíjense, cuando el velo del templo se rasgó, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando se rasgó justo en el preciso instante en que nuestro Señor Jesús estaba muriendo, desde ese instante, Dios ya no vivía en el templo, Dios ya no habitaba en el templo de Jerusalén, Dios ya no habitaba en Jerusalén. Entonces, ¿dónde ahora Dios va a vivir? ¿Dónde Dios ahora va a habitar? En su pueblo, en el cristiano. Por esa razón, en el Pentecostés, esto está en Hechos capítulo 2, si ustedes lo pueden leer en casa, en el Pentecostés llegó el Espíritu Santo y no llenó el templo de Jerusalén, tampoco llenó Jerusalén. El Espíritu Santo descendió y llenó las vidas y los corazones de los apóstoles y de los creyentes que se habían arrepentido y que estaban reunidos allí alabando al Señor. Es por esa razón que incluso el apóstol Pablo, hablando a los creyentes, el apóstol Pablo les dice que los creyentes, los cristianos, son el templo de Dios.
porque en los cristianos mora el Espíritu Santo. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto se vuelve a enfatizar también en 1 Corintios 16:9. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, el templo de Dios, por lo tanto, es la iglesia, el cuerpo de los creyentes. La Nueva Jerusalén, entonces, es el lugar donde habita, donde mora Dios con su pueblo, con su iglesia. Y para describir esta comunión íntima que tiene Dios con su pueblo, con su iglesia, el apóstol Juan utiliza la metáfora de la boda. Y aquí muestra a esta Nueva Jerusalén, al pueblo de Dios, dice la Biblia, viene dispuesta como una esposa ataviada para su esposo, para su marido. Ahora, ¿eso significa que la esposa es la que se está ataviando, la que se está preparando? No, la Biblia claramente dice que es Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27, afirma que es nuestro Señor Jesucristo, quien por su sacrificio en la cruz, por su muerte, Él personalmente quitó toda mancha, toda corrupción, toda arruga de su iglesia. Es el Señor trabajando y obrando para embellecer, para purificar, para limpiar con su propio sacrificio a su pueblo. Y la novia está radiante. La Biblia dice que esta ciudad, esta Nueva Jerusalén, desciende del cielo de Dios. Y quiero decirles esto, amados hermanos, esto es importante. El cielo no es el producto de nuestros esfuerzos. El cielo, el estar en comunión y en la presencia de Dios, no es producto de nuestros mejores trabajos, de nuestras mejores obras. Claramente la Biblia dice que es un regalo de Dios. Esta comunión, este pueblo, esta ciudad, simbólicamente hablando, desciende de lo alto, viene de Dios. No es que nosotros lo hayamos logrado en base a nuestros méritos y a nuestros sacrificios para llevarnos el crédito, de ninguna manera. Quiero que traigamos a la memoria la escena de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, los seres humanos se reunieron con el propósito de engrandecer su nombre, con el propósito de alcanzar la cumbre del cielo. Y para eso ellos edificaron una tremenda torre, la Torre de Babel. Y ellos querían alcanzar el cielo en base a su esfuerzo propio, en base a su propia sabiduría. Y saben, hermanos, al final se constituyó en un monumento a su propia autosuficiencia, un monumento a su propio orgullo. Y esto acarreó la ira y la maldición de parte de Dios. Mis estimados hermanos y amigos, aquellos que aún todavía no conocen al Señor, no hay forma de que nosotros podamos llegar al cielo. No hay forma de que nosotros podamos llegar a estar en paz con Dios en base a nuestros propios esfuerzos. No podemos llegar por nuestros propios medios. La única esperanza que tenemos es que Cristo Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador, para que nosotros estemos en comunión con Dios, para que nosotros podamos estar aceptables delante de Dios. Nuestras obras no cuentan para nada. Necesitamos estar cubiertos por el manto santo de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar nosotros cubiertos por la provisión que ha hecho Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, estimados hermanos. Su sacrificio fue para que con su muerte Él pueda perdonarnos de todos nuestros pecados. Él murió para otorgarnos su justicia, para otorgarnos su santidad, de tal manera que un día podamos estar parados delante del Señor, no vestido con nuestra propia
justicia, sino con la justicia del Señor, con las buenas obras y las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, yo no califico para el cielo. Tú no calificas para el cielo. El único que califica para el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es urgente, es vital, es un asunto de vida o muerte tener la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esa es la razón por la que es un asunto de vida o muerte que podamos conocer a Cristo Jesús. Sí, estimado amigo, tal vez tú que me estás escuchando todavía no conoces a Cristo Jesús. Y cuando hablo de conocer a Cristo Jesús, me refiero a tener una relación estrecha con Él. Es importante acercarnos a Él. Pasemos al segundo punto en nuestra meditación. Versículo 3 al versículo 4 de Apocalipsis 21. Habla de la comunión plena. Habla de la comunión plena. El versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo. Oí una gran voz del cielo. Es que Dios quiere que todo el mundo sepa que Él va a construir la comunión, que Él va a construir la unión entre Dios y su pueblo. Por eso dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí hace una referencia al tabernáculo que en el Antiguo Testamento Dios le ordenó a Moisés edificar en el desierto. Y el tabernáculo era básicamente una carpa, era una especie de tienda que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, Israel. Y a esa carpa, a ese lugar llamado el lugar santísimo, no todos tenían acceso. No todos tenían la libertad de aproximarse al lugar santísimo, que era símbolo de la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía ingresar y una vez al año. ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor en su palabra? Que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, a su muerte sacrificial en la cruz del Calvario, ya no existe esa barrera. Ahora Dios mismo ha venido a vivir con nosotros. Ahora tenemos libertad de acceso ante la presencia de nuestro Señor. Y en el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión que ahora como cristianos gozamos con Dios, de la comunión que la Biblia está hablando aquí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la siguiente. Aún lloramos, aún nos enfermamos, aún como cristianos tenemos que atravesar la muerte. Aún sufrimos. Pero tenemos el gozo, tenemos la comunión de Dios y la promesa y la esperanza. Pero en el día final, mis amados hermanos, todo esto llegará a su clímax, a su culminación. Por lo tanto, la Biblia dice, cuando el novio esté con la novia, hablando de la metáfora del novio, el Señor Jesús, la novia, la iglesia, cuando nuestro Señor Jesús esté para siempre con nosotros, porque Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Él mismo, misericordiosa, amorosa y tiernamente, quitará el dolor, quitará la aflicción, quitará el pesar del corazón de las personas. Él mismo secará nuestros ojos, nuestras lágrimas. Isaías capítulo 25, versículo 8 dice, destruirá a la muerte para siempre, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El Señor va a traer la renovación, el Señor va a traer cielo nuevo y tierra nueva, y Él mismo traerá consuelo a nuestras almas, Él mismo traerá paz a nuestras almas. Sí, estimados hermanos, probablemente por causa de tu devoción a Cristo Jesús, estás sufriendo en este momento. Sí, probablemente por querer ser fiel a Dios, estás batallando con los deseos de tu propia carne, porque la Biblia dice que nuestro enemigo es nuestro propio yo, nuestro orgullo. Y probablemente también tienes dificultades en relación a los demás, porque amas al Señor Jesucristo y te sientes tentado a tirar la toalla. Pero aquí tienes una palabra de esperanza. El Señor te dice, todo esto se acabará y Él mismo nos consolará. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8,
claramente dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, aquí tenemos las descripciones de las misericordias del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver quiénes son los participantes, los miembros de esta ciudad de la Nueva Jerusalén y quiénes son los excluidos. Versículo 5 al versículo 8. El versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y escribe esto, registra esto, porque esto es fiel y verdadero. Hermanos, esta es una referencia a la obra de Dios, a la obra misericordiosa de Dios, por el cual Él mismo cambia nuestras vidas, Él mismo cambia nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por esa razón, claramente, la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Por esa razón, en el versículo 6, ¿no? El versículo 6 dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí está nuestro Señor y Él dice: yo soy el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto griego y la última letra, omega, la última letra del alfabeto griego. En otras palabras, y aquí lo dice la Biblia, Él es el principio y Él es el fin. Esta es una designación de la absoluta soberanía de Dios. Dios es trascendente, Dios es soberano sobre la historia, Dios es soberano sobre las circunstancias, Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento, Dios es soberano sobre todo. Él lo abarca todo. Él es el creador, Él es dueño y Señor de todo. Y Él claramente dice, aquí dice, Él está ofreciendo agua de vida, dice, al que tuviere sed, es decir, a la persona que reconoce su necesidad, a la persona que en humildad dice: sí, yo he querido vivir la vida a mi manera, lamentablemente me he dado de cara con la frustración y el fracaso, y me arrepiento de haber fallado a Dios. Si eres de esas personas, dice la Biblia, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida eterna. La vida eterna. ¿Cuántos años vivimos nosotros los seres humanos? ¿Cuál es la esperanza de vida de todos los peruanos? Tal vez 70, 75 años. Obviamente con la pandemia la esperanza de vida va a descender también y probablemente ya tendremos resultados de esto. Pero el hombre más fuerte, ¿cuántos años vive? Y aquí habla de la vida eterna. Y aquí hay un dato que quería compartir con ustedes, hermanos, para ponernos en contexto de la eternidad y la majestuosidad de nuestro Dios. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, desde nuestro planeta, la Tierra, a la Luna, ¿saben en cuánto tiempo llegaríamos a la Luna a la velocidad de la luz? Llegaríamos en 1.255 segundos. Vale decir, 1,5 segundos estamos en la Luna. Si de la Tierra al planeta Marte pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, llegaríamos en 3 minutos y 2 segundos. Tú dirías, está cerca, ¿verdad? Si de la Tierra pudiésemos viajar a Plutón, que está muy, muy alejado del sistema solar, pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, llegaríamos en 5 horas y 20 minutos. Si de nuestro planeta, la Tierra, pudiéramos viajar al Alpha Centauri, que es el sistema estelar más cercano al Sol, nos demoraríamos 4 años y 37 días en llegar. Si desde la Tierra pudiésemos viajar a la velocidad de la luz a la galaxia Andrómeda, llegaríamos en 2.600.000 años. ¿Y cuántos años vivimos nosotros? ¿80 años? ¿100 años?
¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todos los seres humanos tenemos la sensación de la eternidad y como que sentimos que la muerte no es el final de todo. La frustración llega y hemos sido creados para vivir eternamente, mis hermanos. Y aquí el Señor claramente está diciendo que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, que en Cristo Jesús tenemos la novedad de vida y la vida eterna. Si el universo es así de inconmensurable, ¿pueden imaginarse cuán inconmensurable es nuestro Dios? Ni siquiera el universo puede soportar la presencia majestuosa del Señor. Por esa razón, miren lo que dicen en el versículo 7. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, al que venciere. Y la victoria ya la ha conseguido Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros a diario tenemos que seguir batallando todavía. Tenemos el final, ya es claro, Cristo ha ganado, pero eso no es licencia para que nosotros nos quedemos en nuestros laureles durmiendo. Necesitamos seguir leyendo la Biblia, necesitamos seguir orando, necesitamos seguir buscando a nuestro Señor Jesús en oración. ¿Y quiénes no estarán en el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Quiénes no estarán? La Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un grupo de personas que no van a poder estar en esta nueva ciudad de Jerusalén. ¿Y quiénes son? Primero habla de los cobardes. ¿Y quiénes son los cobardes? Son aquellos que temen la persecución y el peligro. Tienen cierta simpatía por Dios, les agrada a Dios, pero quieren evitar las consecuencias de confesar su fe en Cristo Jesús, los cobardes. Luego dice, los incrédulos tampoco estarán en comunión con Dios. En esta ciudad santa no estarán los incrédulos. Son aquellos que han caído en el escepticismo. Tampoco estarán los abominables. Es decir, los que aman y los que se deleitan y se gozan y se divierten con la corrupción moral. Y buscan vivir diametralmente opuestos a lo que la palabra del Señor indica. Tampoco estarán allí los homicidas. En el tiempo de la iglesia, en el primer siglo, aquellos que perseguían a la iglesia, aquellos que torturaban y mataban a los cristianos. Hoy en día también, aquellos que han levantado su puño en contra del Señor, homicidas. Luego los fornicarios. Este no es un secreto, hermanos. Nuestra sociedad actual es una sociedad muy, muy inmoral sexualmente hablando. La fornicación está a la orden del día. El adulterio también está a la orden del día. Es lamentable. La Biblia dice que los fornicarios tampoco estarán en esta ciudad. Aquellos que viven buscando su propio deleite, llamando entre comillas el amor. Llaman amor a aquello que desagrada al Señor. Tampoco estarán los hechiceros, quienes practican la magia y buscan engañar a las personas. Tampoco estarán los idólatras, ni los mentirosos. Cuando habla de idólatras, están hablando de aquellos que no le quieren dar el lugar que le corresponde a Dios. Cuando habla de mentirosos, los que convierten la verdad en mentira. Para concluir, mis amados hermanos, aquí hay una promesa que encontramos en la Biblia. Tal vez nosotros al leer este pasaje nos hemos dado cuenta de que nuestro mundo un día se acabará, de que el Señor hará nuevo todo. Y tú dices, yo realmente reconozco mis faltas. Tal vez tú te sientes como el publicano en la parábola que Jesús contó y te sientes avergonzado. Tal vez tú has fracasado en muchas áreas en tu vida, te has esforzado por ser buena persona, al final no has logrado tus cometidos. El Señor te invita a ti y te dice, mira,
Si tan solamente tú pudieras acercarte a mí y pudieras reconocer tus faltas y pudieras reconocer que solamente yo, Cristo Jesús, soy el único que puede cambiar tu vida. Yo puedo ataviarte, yo puedo quitar tus manchas, tus arrugas, todo aquello que tú mismo te has ocasionado por tus malas decisiones. Yo puedo transformar todo eso. El Señor Jesucristo nos invita a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, estimados oyentes, a acercarnos a Él. El Señor nos ha dicho claramente que Él quiere renovar la comunión con el ser humano. Él también nos ha dicho quiénes van a estar en esta comunión con Dios y quiénes estarán lejos. De manera clara, con puntos y comas, lo ha dicho el Señor. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La única esperanza, amigo hermano, amigo oyente, es Cristo Jesús. Acércate al Señor Jesucristo. Entrega tu vida al Señor Jesús. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de leer en tu santísima palabra. Es verdad, Señor, todo lo que nosotros hemos arruinado con nuestra rebelión, todo lo que hemos deteriorado, Señor, por nuestros pecados. Señor, tú mismo vas a restaurar todo. Vas a restaurar nuestras propias vidas. Y lo dices claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La restauración, la nueva vida, viene por estar en Cristo Jesús. Pero también tú restaurarás, Señor, nuestro mundo, nuestro universo. Y lo harás nuevo, Señor, para que tu gloria brille con intensidad. Y para que tu pueblo, Señor, pueda gozar de plenitud en ti, libre de dolor, libre de angustia, libre del pecado, libre de la culpa, con gozo pleno, Señor. Alabado seas tú, Señor. Esto a tu iglesia da aliento para poder resistir y soportar cualquier tipo de adversidades que podamos atravesar en este tiempo, sabiendo, conociendo, Señor, cuál es el final. Vale la pena, Señor. Vale la pena, Señor, esperar. Permítenos, Señor, poner nuestra esperanza y confianza en ti. Oro por aquellos que aún no te conocen, Señor. Por favor, toca sus corazones. Permite, Padre, que puedan entregar su vida a ti. Salva, Señor. Salva, Padre Santo. Esta es nuestra súplica en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos ustedes, mis estimados hermanos. Muy buenos días.